Saludos, buenas tardes, amigas, amigos que se dan cita aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en su programa Al Detalle que se transmite por el canal 20 de TV Radio América. Hoy es miércoles 11 de marzo, miércoles ombligo de la semana y miércoles donde en buen dominicano posiblemente estén los huevos a peso con el enfrentamiento entre República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela. Y conmigo, como siempre, el señor Abigail Soto y el señor Ramón García Taveras. Bienvenidos. García Taveras Dancer, amigos televidentes, hoy aquí de 4 a 5 de la tarde en Al Detalle, hoy con un ministro. En vivo. Gracias, Dancer, gracias, Abigail, por acogernos como siempre en este espacio de Al Detalle. Nada de al por mayor, solo al detalle, dosificado, ¿verdad? Bueno, señores, hoy miércoles tenemos la grata visita de una persona que es político, es abogado. En su momento, en administraciones pasadas, fue presidente del Consejo del Indotel, fue ministro de Industria y Comercio y es un político al que le pesa el ruedo. Actualmente es militante de la Fuerza del Pueblo. Con nosotros tenemos al señor José del Castillo Sabiñón. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, un placer estar aquí en este programa, que además es una visita obligada que hacemos de cuando en vez y de vez en cuando. Así es. Siempre, de verdad que me unen lazos de afecto y de cariño con Abigail y con todos ustedes y nada, estamos a la orden. Se me olvidó decirte el cargo más importante porque fui... No, yo le iba a decir fui ahora. validado Le ganó a la maquinaria del PRM en el 20, la senaduría por Barahona. Para mí fue un honor representar a la provincia de Barahona en el Senado de la República y por eso digo que de todas las posiciones que he ocupado es la que más me llena de satisfacción. Bueno, y es importante eso, decíamos aquí al principio con un amigo, de que no se vaya, porque lo menos que le puede tocar es un ministerio, ya lo tuvo, y también un senador, o sea que con ese obligado hay que pactar ya, porque después de lo que hay presidente y vicepresidente. Bueno, señores, la verdad que es interesante. Ministro, aquí lo más importante en estos momentos es la situación que está aconteciendo con Irán, y de ahí todo lo que sea en esta situación. ¿Cómo ve usted el país? Sobre todo con los hidrocarburos. Mira, es una situación muy preocupante. Hay un escenario de incertidumbre a nivel global que evidentemente ha impactado los mercados. En el día lunes vimos cómo se cotizó, para darte un ejemplo, el petróleo con un nivel de volatilidad extraordinaria, es decir, llegó a estar por encima de los $100 el barril. Finalmente, ante unas declaraciones del presidente Trump de que la guerra iba a terminar rápido, pues el precio del barril terminó alrededor de los 90 y ha estado cerca de ese umbral, entre 80, 84, 85, $90 el barril. Para la República Dominicana, cada $10 que incrementa el precio internacional del barril de referencia, que en el caso nuestro es el índice del Golfo, aunque se usa mucho el West Texas porque es parecido, pero realmente la fórmula que establece es el Gulf Coast Index, que es el que se utiliza, pero representa en términos del consumo anual alrededor de $540 millones por cada $10 que incremente el precio. Naturalmente, eso dependerá de cómo se mueva la cotización internacional en el año, porque a final de cuentas es un promedio y lo importante es que eso sube los costos del transporte. Ahí está la logística de importación de todos los bienes, tanto productos finales como materia prima, como bienes intermedios que se ven afectados. Los bienes agrícolas que vienen a la República Dominicana, los fertilizantes, el maíz, el sorgo, la soya. Por eso decimos siempre que en nuestro país se ensamblan pollos, se ensamblan cerdos, porque el alimento, que es el elemento más importante para el proceso de crianza, pues es prácticamente el 100% importado. El tema eléctrico, las plantas de generación térmica dependen del combustible fósil y ha experimentado un incremento sustancial.
Estamos hablando que si se mantiene, el precio inició cuando estaba la guerra, antes de la guerra entre Israel, Estados Unidos por un lado e Irán por el otro, que además ha involucrado a cerca de 14 países en la región, y está afectando el tránsito de petroleros por el estrecho de Hormuz, por el cual se exporta alrededor del 20% del consumo de petróleo del mundo. Si esto se mantiene, inició alrededor de $60 el barril. Estamos hablando de que está alrededor de $90, es decir, son cerca de 1.500 millones de dólares al año, que solo por la factura petrolera le va a costar a la República Dominicana. Y ni hablar si no sube más. Claro, si no sube más. Cada $10 que suba son 540 millones de dólares. El consumo anual de la República Dominicana actualmente son 54 millones de barriles. Y evidentemente que esto preocupa al gobierno porque ha mantenido durante los últimos años el precio interno de los combustibles subsidiado. Ha dedicado, según las cifras que ha ofrecido en los últimos 5 años, más de 80.000 millones de pesos el subsidio de los combustibles, de los precios internos de los combustibles, y evidentemente esta situación que se ha generado en Medio Oriente, pues con este incremento de los precios de los combustibles, presiona la finanza pública porque tiene que dedicar más recursos a subsidiar o transferir parte de los incrementos a la población, lo cual también le genera problemas de rechazo de la gente, ¿verdad? La gente recibe el tema del incremento de los precios de los combustibles de muy mala gana, como es natural, y además tiene un impacto, como he dicho, en alrededor del 40% de los costos de la economía, el incremento de los precios internos de los combustibles. Recientemente, senador, el presidente y líder del partido al cual usted pertenece, a la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha propuesto una nueva modalidad de Petrocaribe. Una alianza que se le compre petróleo a Colombia, Venezuela, Brasil, México y Ecuador. Quisiéramos escuchar su parecer al respecto. Recordamos muy bien que Petrocaribe, el principal país, era Venezuela. El principal país entonces. Mira, a mí como viceministro y como ministro me tocó el mecanismo de cooperación energética denominado Petrocaribe, que fue suscrito por el presidente Fernández y el presidente Hugo Chávez en un esfuerzo en ese momento de Venezuela de tener, digamos, una influencia política en la región del Caribe. Y se lo aseguró a través de esta concesión, que era muy buena, porque hasta a partir de $50 el barril te financiaba un porcentaje de la factura petrolera que podía llegar hasta el 50% de la factura, y llegó en varias ocasiones. Podía pagar la misma incluso con bienes. Entonces se estableció una oficina del Ministerio de Hacienda donde se identificaban las necesidades de importación de productos por parte de Venezuela y que la República Dominicana podría exportar. Y recuerdo que exportábamos partes alimenticias, bienes agrícolas. Sí. O sea, se pagaba, era un trueque. Sí, petróleo por alimentos. Así fue. Y real y efectivamente era muy atractivo para la República Dominicana. Eso generó una deuda de alrededor de 2.000 millones de dólares que fue pagado por el expresidente Danilo Medina en una operación que hizo para ya cancelar la deuda cuando cesó el mecanismo de cooperación energética de Petrocaribe. La posibilidad de hacerlo ahora, bueno, depende siempre. Pero ahí, un momentito. Sí. Pagaron esa deuda porque todavía se habla por ahí. Ayer aquí estamos invitados y que todavía queda dinero. Se dice que hay un remanente, pero lo que se ha explicado es que se pagó toda la deuda documentada. O sea, todo lo que Venezuela pudo documentar y el país tenía constancia. Y que Venezuela alega que queda un remanente, pero ínfimo, creo que son $100 y pico millones de dólares. Algo así. Pero real efectivamente la operación se hizo, fue una operación muy atractiva con un descuento importante para la República Dominicana y se canceló esa deuda con el gobierno. Pero eso no vuelve a pasar, muy difícil que vuelva a pasar, que fue casi regalado. Eso te iba a decir. ¿Cómo se le busca eso del presidente? Veo... Claro, como aspiración y como deseo es válido. Y yo creo que el gobierno debe agotar el recurso de tratar de plantearlo. Incluso... Pero con una malquerencia regional, incluso, si se quiere. Incluso, déjame decirte algo. Los Estados Unidos pudiesen jugar un papel en ese sentido, porque
hay una serie de naciones, entre ellas Guyana, que hoy en día se ha convertido, incluso es el país de mayor crecimiento de la región latinoamericana por las reservas de petróleo y de gas que se han encontrado en ese país y que de hecho han sido parte de un conflicto con Venezuela, pero Venezuela dice que de ellos la República Dominicana mantiene muy buenas relaciones con Guyana. Sí. De hecho, el presidente guyanés estuvo aquí y el presidente Luis Abinader también visitó Guyana durante la gestión pasada. Se firmaron una serie de acuerdos, que uno no sabe en qué ha quedado eso, pero bueno, pero se han firmado unos acuerdos, entre ellos de cooperación energética. Y yo creo que la propuesta del presidente Fernández tiene asidero, depende de la voluntad de los países, naturalmente. En ese momento había una situación geopolítica muy distinta que obligaba, si se quiere, al gobierno de Venezuela a asegurarse aliados y tenía la capacidad también, porque la industria petrolera venezolana está en muy mala situación. A pesar de las reservas, que es el tercer país del mundo con mayores reservas de petróleo, es el primer país del mundo con mayores reservas, con las mayores reservas de petróleo. Pero tienen problemas de la industria, de la falta de inversión en capacidad de refinamiento y en capacidad de extracción, que realmente Venezuela incluso dejó de exportar productos refinados, porque además tiene un crudo muy, muy pesado, que requiere un proceso de refinado complejo, y por falta de inversión en su infraestructura de refinería, pues perdió la capacidad de hacerlo. De hecho, hoy en día, y ustedes lo escucharon, Donald Trump habló, y ya eso se está haciendo, de recibir el petróleo venezolano, refinarlo y mandárselo para atrás. Y mandarlo para atrás, como gasolina, gasoil. Con ese tema del petróleo, a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es, por ejemplo, como usted me dice a mí públicamente, usted, por ejemplo, estamos partiendo de que no sabemos qué va a pasar en la crisis del Medio Oriente, porque no somos adivinos, ¿verdad? Pero que usted desde ya me diga a mí que usted está preparado para lo que pase. Eso, para el que lo razona, como que no tiene sentido. ¿A qué me refiero con eso? Con que precisamente con este problema del petróleo, como ha estado cerrando, que si por encima de los 100, aquí vimos que desde el gobierno, por un ejemplo particular, nuestra querida vicepresidenta Raquel, ella dijo que el país está preparado para la situación que venga, la situación que pase. No hay forma de eso. Dígame país que estamos viéndolo de cerca, pero no me diga a mí que ustedes están preparados cuando no sabemos para dónde vamos. Ningún país del mundo está preparado, ni Estados Unidos siquiera, que es, digamos, la potencia mundial. La que mejor frente pudiera hacerle a la situación. Y es la que ha protagonizado el conflicto. Ya eso de potencia se discute, porque China ha tenido un crecimiento y se ha constituido en el otro hegemón mundial. Pero esto afecta al mundo entero. Si afecta a Alemania, a China, a Estados Unidos. China, uno de los principales suplidores de petróleo era Irán. Y ahora, con esta situación, ha perdido capacidad de recibir ese producto energético. Entonces, la República Dominicana, un país que no produce petróleo, que además es un actor insignificante en ese mercado, es decir, que no tiene peso estratégico para demandar nada, ni negociar nada, ni pedir nada, porque el manejo de volumen es muy pequeño, está sujeto a lo que pasa en el mercado internacional. Lo que sí hay es mucha incertidumbre, mucha preocupación, y el gobierno debe prepararse para afrontar esto con una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, hasta dónde podemos subsidiar, si tenemos que transferir, cómo lo vamos a hacer, de manera gradual, se supone que debe ser todo esto. ¿Qué va a impactar esto en el sector energético? Que ya el año pasado, dicho sea de paso, recibió el mayor nivel de subsidio de la historia. Las pérdidas en el sector eléctrico están en su nivel más alto de todos los tiempos, y se dedicaron nada más y nada menos que 1.800 millones de dólares. Imagínate un impacto sostenido en los precios hacia el alza. ¿Qué pudiese implicar eso en términos del incremento del costo a la distribuidora de compra de energía, y por vía de consecuencia, con esos niveles altos de pérdida que tiene, de más de un 38%, casi un 39%, sin agregarle la energía no cobrada, y ahí se sube a 44%? ¿Qué va a implicar esto para el sector eléctrico en términos de transferencia corriente que va a tener que hacer el gobierno? El gobierno debería estar en eso, y yo me imagino que los técnicos deben estar en eso.
Bueno, le voy a dejar una preguntita en el aire porque tenemos que ir a una pausa. Si cuando aquí empezamos con los subsidios, las primeras semanas, el primer mes, fue de 1.500 millones de pesos por semana prácticamente. O sea que con esta situación, esta incertidumbre, no se verá el gobierno pagando por encima de los 2.000. Amigas, amigos, pausamos. Seguimos, amigas, amigos, aquí hoy miércoles, aquí en nuestros estudios del programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Continuamos, señores, con el panel lleno, el señor Abigail Soto, el señor Ramón García Taveras y nuestro grandísimo invitado,
José del Castillo Sabiñón. Tú me dices Continuamos. grandísimo por el tamaño, ¿verdad? Bueno. Accionar político. Vamos, Claro. para los amigos que se ponen en sintonía ahora, cuando nos íbamos a la pausa, yo le comentaba que cuando el gobierno decidió poner en práctica el asunto de los subsidios del combustible, en las primeras semanas fue sostenido un subsidio de alrededor de 1.500 millones por semana, para que la población, ¿verdad?, no sintiera el reflejo del aumento. ¿Qué pasa? No, se llegó a pagar hasta ciento y tantos hace algunos meses, hace unos cuantos, ¿verdad? Ya usted nos confirmaba que la semana pasada fue por encima de los 600. Y con este panorama que no sabemos para dónde va ni cuánto tiempo va a tomar, nos veremos nosotros cualquier viernes, que son los días, ¿verdad?, desde la noticia, nos veremos nosotros con la sorpresa de que el gobierno esté pagando 2.000 o más por semana. No, lo peor, bueno, eso es grave, porque el gobierno no tiene, como dice el ministro de Hacienda, el espacio fiscal suficiente. Es decir, no tiene recursos suficientes. De hecho, uno de los temas que le afecta, que afecta su capacidad de inversión, y por eso se le critica tanto, porque tiene una baja inversión de capital, y eso está establecido estadística y numéricamente, con los datos que da el mismo gobierno. Invierten alrededor de un 2.5% del PIB en gasto de capital, que es lo que es la realización de obras. Por eso esa discusión sobre si se han hecho obras o no, o cuántas se han hecho, cuáles sí, cuáles no. El gobierno no tiene y dedica el otro, casi el 90% del presupuesto a gasto corriente. Ahí estamos hablando de nóminas, de transferencias corrientes, entre ellos los subsidios. Y, evidentemente, el servicio de la deuda. El gobierno no cuenta con dinero disponible. Calculó el precio del petróleo para el presupuesto del año 2026 entre 50 y 60 dólares. Hay dos datos, porque eso se corrigió. Uno era 48 dólares y luego lo corrigieron un poquito por casi llegando a los 60 dólares. Pero el precio está por encima de los 80 dólares. Si eso se mantiene, y si llega a 90 y si llega a 100, ya está por encima de lo que se presupuestó, y el gobierno no va a contar con los recursos porque no los tiene, ni siquiera lo va a haber presupuestado para dedicarlo a eso. Y evidentemente lo peor que pudiese suceder no es que el gobierno subsidie, si tiene la capacidad de hacerlo, es que tenga entonces que transferir alzas de precio a la población. Y veamos al Ministerio de Industria y Comercio anunciando incrementos en las gasolinas y en los gasoil y en el gas licuado de petróleo, que además, como te reitero, son productos que tienen un impacto dinámico en los precios, en las cadenas de valor de la economía, e impactan, se ha calculado, alrededor del 40% del costo de todos los bienes y servicios de la economía. Y entonces tendríamos un impacto inflacionario que va a afectar sobre todo a los más pobres, que dedican el 80% de su presupuesto a compra de alimentos, a transporte, a cosas básicas. Usted fue senador, usted fue ministro de Industria y Comercio. Su última función pública fue senador de la República. Pero como ministro de Industria y Comercio, como dice mi amigo y compañero de labor aquí, Dancer Soto, le tocó viernes tras viernes anunciar alzas o bajas en lo derivado del petróleo, ¿verdad? Entonces, se habló mucho, cuando usted fue ministro de Industria y Comercio también, de la modificación de esa ley de hidrocarburos, que siempre la tocamos cuando hay problemas, como ahora en este caso. ¿Es usted partidario de que se revise esa ley de hidrocarburos, tomando en consideración los márgenes de beneficio, los márgenes de intermediación en sentido general, incluyendo los impuestos que cobra el gobierno? Porque de cada 1.000 pesos que usted compra de combustible, casi 500 se van en margen de intermediación e impuestos. No, los impuestos son alrededor de un 40%. A eso tú le sumas los márgenes y llega al 60% del precio más o menos. Mira, es difícil para el gobierno prescindir de los recursos que por impuestos percibe por los combustibles. Además, es un impuesto fácil de aplicar porque es lo que se llama un impuesto regresivo, es decir, no discrimina entre clases, entre nivel de ingreso, clase social ni nada, sino que tú el que necesita echar combustible tiene que pagarlo. Así sea una jipeta, Lexus LX 500 o un motor,
50. O un Sonata. Entonces pagar puede por ser leche. un desbaratado o un potentado paga lo mismo. Incluso si se subsidia, y esto sí es grave, subsidian a los ricos igual que a los pobres. Que esto, digamos que pudiese ser una solución. Yo sé que a veces lo difícil es buscar un mecanismo efectivo y además que no se preste para corrupción, para focalizar el subsidio y dedicarlo a los más pobres. Pero parece que lo están buscando es una vía. Pero parece que lo están buscando en industria, en el impuesto interno. Por ahí dicen que hay un proyecto que va a eliminar algunos impuestos que se consideran impuestos, digamos, ineficientes. Yo tengo mucho temor. Yo escuché al ministro de Hacienda. Ajá. A mí me parece que hay que esperar de la formulación de ese proyecto de ley que él anunció en su alocución ante la Cámara Americana de Comercio. No creo que el gobierno tenga una iniciativa de esa naturaleza para ingresar menos dinero. No me parece que ese sea el objetivo. Entonces no es rebasar. Puede ser un caramelo para okay. Después, en lo que tú te estás chupando el bolón, ya tú sabes, venir y darte el golpe duro, ¿no? Que sí, digamos, está pendiente y el presidente yo creo que perdió el momento político adecuado para establecer un pacto fiscal en la República Dominicana, porque es necesario, y en eso todo el mundo está de acuerdo, pero que no solo vea el lado de los impuestos, que habría que revisarlos, el lado de los subsidios que reciben en muchos sectores, algunos que ya, y eso sí lo dijo el ministro, algunos sectores que ya no tienen razón de recibir ciertos niveles de subsidio, entonces ya ahí él está hablando de revisar subsidios. Y por otro lado, el gasto del gobierno, cómo el gobierno dominicano gasta los recursos que recibe. Entonces yo creo que ese momento que debió ser en el primer gobierno, quizás en el primer año del primer gobierno del presidente Abinader, o el año pasado, que se trató de hacer, pero se diseñó una reforma muy agresiva, que incluso algunos dicen que le costó el cargo al ministro de Hacienda, pero yo siempre he dicho que quien envía el proyecto de ley, en este caso de reforma fiscal, es el presidente de la República, con una carta. Sí, pero con los técnicos como ustedes. Pero espérate, con una carta. Pero el presidente es economista. Incluso tiene una relación con el ministro de Hacienda pasado que viene desde su época de universidad en INTEC. Entonces, no puede ser que el presidente no supiera y que el único culpable es el ministro. Evidentemente, el presidente dio inicialmente su visto bueno. Claro, que la reacción que tuvo la sociedad y la gente ante un proyecto que por ejemplo, le quería poner ITEVIS al agua embotellada, a la leche maternizada, a los vegetales, a las legumbres, o sea, una cosa agresiva, que incluso tú pudiste haberla presentado de forma estratégica, de manera gradual. Es decir, vamos a aplicar estos impuestos, pero vamos a empezar con un proceso escalonado para que la población no sienta el impacto y se vaya preparando ante el nuevo escenario, fiscal. Y se perdió ese momento porque el presidente vio la reacción, retiró el proyecto. Y ahora yo lo que creo es que este anuncio del ministro de Hacienda viene por ahí, en tratar de buscar una mini reforma, un parche fiscal, como se le dice, más que una reforma, con medidas también de carácter administrativo que busquen disminuir la evasión. La evasión en el impuesto sobre la renta, para que ustedes tengan una idea, llega casi al 58%. El ITEVI está en 48% los niveles de evasión. Es decir, se requiere una acción que de la Dirección de Impuestos Internos ha venido desarrollando desde hace tiempo, mejorando sus procesos, aplicando, por ejemplo, la facturación electrónica, tratando de cerrar el cerco, ¿no? Para evitar los mecanismos que permiten la elusión y la evasión, pero todavía los niveles de evasión fiscal en la República Dominicana son muy altos. Yo creo que también el proyecto viene por esa vía. José del Castillo, si se corrige esa evasión que usted dice que hay muy alta. No de tú que incluye una amnistía también. Muy alta. Eso, por ahí podría preguntarle. Si se controla esa evasión, entonces no es necesaria hacer una reforma.
Porque hay suficientes recursos, ¿verdad? Si tú logras controlar la evasión, esa gran evasión que usted acaba de decir. Sí. Complete la parte de noticia. No, que eventualmente yo podría pensar, no lo sé, porque todo esto es pura especulación, Sí, porque no conocemos el proyecto. Usted maneja información. Pero puede ser que incluya una amnistía para generar cosa que se hizo ya hace un par de años, pero para que la gente aproveche y se transparentice en términos de patrimonio y en términos de declarar real y efectivamente los montos sin mayores consecuencias. Eso siempre le genera al Estado un ingreso adicional, Claro, porque implica la negociación de deudas tributarias que bajo un tratamiento más benigno que el que establece la ley, permitiría ingresar recursos. Ya de hecho ahora, en una resolución que creo que es de febrero, la Dirección General de Impuestos 70%. Exactamente, está descontando el 70% de la mora en las deudas tributarias, precisamente para tratar de incrementar los niveles de recaudación. Y en la medida en que usted se acerque y negocie su deuda tributaria, también pues se formaliza y transparentiza con la administración tributaria. Entonces, yo no sé, habría que ver, porque el gobierno inicialmente en esa reforma agresiva lo que quería buscar era 110 mil millones de pesos, alrededor de 1.5% del PIB. La realidad es que si no se acompaña una medida de carácter tributario con una legislación que permita racionalizar el gasto, controlar el crecimiento vegetativo de la nómina pública, designar recursos para invertirlo en la mejora del sistema de distribución eléctrica en la República Dominicana, y que empecemos a desmontar ese subsidio abusivo, criminal, porque eso es dinero que se bota. O sea, ese dinero que tú transfieres, 1.800 millones de dólares al sector eléctrico cada año, es para cubrir deuda financiera. Es decir, no es inversión, no tiene ROI, no tiene tasa interna de retorno. Entonces, es un dinero que se quema prácticamente. Y yo creo que la situación fiscal del Estado dominicano requiere una mirada integral, no un parche por un lado o por otro, porque así no vamos a resolver el tema. Y a este gobierno le ha faltado decisión de afrontar eso, de discutirlo con los sectores, de llegar a un acuerdo y de formular un proyecto de reforma que ataque no solo la parte tributaria, que fue lo que se quiso hacer el año pasado, sino que también incluya el elemento del gasto y evidentemente una revisión de los subsidios, que ciertamente es necesario también. Sí, falta de decisión, falta de planificación. Yo creo que la marca de esta gestión de gobierno es precisamente eso, mucha indecisión, mucha falta de planificación y por vía de consecuencia una mala gestión del Estado, que fue lo que no ha permitido que el gobierno invierta los recursos, ha caído el nivel de actividad económica producto de la baja inversión pública, y vimos cómo la República Dominicana el año pasado creció apenas un 2.1%. Yo recuerdo que cuando renegociaron la inversión de los aeropuertos, de Aerodón, le dieron un dinero. Pudiera ver ante esta situación de que acuden a la Barri y buscar un dinero por ahí adelantado. Mira, el oro está a $5.200 la onza Troy. O sea, eso no es descabellado, ya se hizo. Es un invento mío, es un invento. Yo creo que nadie lo oye, ni un economista, nadie ha hablado de eso, pero con usted hoy yo le hago. No, y nadie ha hablado de eso porque ya se hizo, hay una negociación y la barriga adelantó impuestos. Exactamente. Entonces habría que ver en ese cronograma de que adelantó impuestos, en qué momento quedaría, digamos, saldada esa deuda tributaria o compensada, porque eso es lo que hace que se compensa, esa deuda tributaria del Estado con la Barri, porque la Barri le adelantó impuestos. Ahora, evidentemente, el incremento que ha tenido en el último año el precio del oro, pues algunos han comentado ya la posibilidad de que el gobierno pueda acudir a ese mecanismo, que es un mecanismo odioso porque a los inversionistas no les gusta que le cambien la regla del juego, pero también hay que decir que en el sector de minería, las empresas mineras están acostumbradas a eso, porque es un sector que tiene que lidiar, que es un sector que tiene que lidiar con un socio que es un gobierno, que es el propietario del recurso natural,
o el Estado, ¿verdad?, que es el dueño del recurso natural, es una actividad que tiene un impacto social muy grande, un impacto medioambiental grande, y evidentemente ante este incremento vertiginoso del precio del mineral, pues no dudes tú que el gobierno acuda a ese recurso de renegociar con Y varios. esa fue, un segundito, escúchame, Dan. Esa, por cierto, hablando de oro, ¿qué pasa con el caso de San Juan y todo ese oro que dice está por ahí que no se explota? Mira, el gobierno tiene, en mi opinión, ¿no?, que decidir si incentiva la actividad minera sostenible, porque nadie en su sano juicio, y además hay un mandato constitucional de que sea así, va a apoyar una minería que no sea sostenible, que no cuente con los permisos medioambientales correspondientes, con los estudios de impacto ambiental, que además establezcan cuál es el plan de manejo ambiental que va a seguir esa explotación minera. Y por último, el programa de remediación, porque la minería es agresiva. O sea, en la minería de suelo abierto tú tienes que sacar una capa vegetal, levantarla y sacar el material en la subterránea, que es la que se plantea para Romero, incluso una minería menos agresiva, porque es subterránea. También hay un impacto, también se usa agua, que es un recurso limitado, escaso, pero el gobierno tiene que decidir si cada vez que venga un proyecto minero, por el solo hecho de que haya una oposición, sin evaluar los méritos, tiene miedo de si procede o no, dejar eso en el limbo, que es grave, gravísimo, porque esa gente tiene un permiso de exploración, sí, y el permiso de exploración tiene como vocación que si tú encuentras el material, te den uno de explotación. Ahora, ¿qué es lo que se le ha negado a la empresa, creo que Gold Quest, que se llama, la que está operando en Romero? Es que el Ministerio de Medio Ambiente no se atreve a darle los términos de referencia para hacer el estudio de impacto ambiental, que es lo único que ellos reclaman. Vamos a hacer el estudio de impacto ambiental, vamos a determinar que además los estudios de impacto ambiental lo hacen los técnicos de medio ambiente, o sea, un banco de consultores que tiene medio ambiente, aprobado por ellos, que ellos les reconocen las capacidades y las credenciales para hacer esos estudios, y por vía de consecuencia determinar si se puede hacer una exploración sostenible con el medio ambiente. ¿Qué es lo que es sostenible? Bueno, que sea beneficioso la explotación para las generaciones presentes, que el impacto medioambiental pueda manejarse, porque como digo, siempre habrá algún impacto ambiental, y que las generaciones futuras tengan la garantía de que también van a disfrutar de ese recurso natural que va a poder ser reparado, remediado en el futuro cuando termine la explotación minera. Usted sabe que todo prácticamente se está basando en el problema de recaudación del gobierno, pero volviendo al tema de los impuestos, hay dos teorías que de forma terminan en lo mismo, de fondo se plantean diferentes. Me explico. Se está hablando en relación al tema del 18% del ITEVIS, se está hablando por un lado de dejarlo en 18 y ampliar la base, y por el otro de reducir el 18 pero igual ampliar la base. Entonces, al final de cuentas, ¿de qué nos sirven cualquiera de las dos medidas a nosotros, el pueblo? Porque acuérdate que el gobierno quiere más dinero. Exacto. Entonces, a nosotros ¿de qué nos sirve esa y medida? el impuesto es, por eso se llama impuesto, porque es obligado. Nadie quiere pagarlo. El gobierno te mete la mano en los bolsillos para sacarte los recursos. Y evidentemente es indeseable. Por eso el momento político para hacer eso tiene que ser el adecuado. Y cuando se pierde el momento, entonces la situación es grave, peor. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una economía que el año pasado creció un 2.1%, que está tratando de recuperarse, que se agrega este asunto de este impacto externo, que sí es un impacto externo, real, porque esta guerra está afectando directamente los precios del commodity más determinante que hay en el mundo, que es el petróleo, y que nosotros no producimos nada de eso, ni tenemos gas ni nada, dependemos 100% de las importaciones. Y entonces tú decirle en medio de esta situación, y donde la economía está haciendo un esfuerzo para tratar de crecer un 3.5%, un 3%, tratar de crecer más que el año pasado, entonces tú aplicarle medidas fiscales que van a implicar un sacrificio para la sociedad, ya sea para los empresarios que reciben subsidios, porque aquí los que más subsidios reciben
son los empresarios que más producen, No, los que más, grandes, que más no, aportan. sí, claro que sí. Turismo, No, no, zona hay franca. grandes, zona Ah, grande. El miedo Número de que uno, se sí, vayan. no, Turismo, claro. turismo, Y por ejemplo, turismo. cuando tú hablas de turismo en zona franca, tú tienes que Turismo. saber que nosotros tenemos competencia, porque Playa Arena Blanca, el Caribe no es solo nosotros, hay otros países. Y esos países tienen esquemas de incentivo para atraer a la industria hotelera. Y si nosotros eliminamos esos incentivos de golpe porrazo, que no creo que sea el caso, pero bueno, suponte tú que se tome una decisión de esa naturaleza. Lo más natural es que esas empresas, muchas de ellas, otras no, porque ya tienen una inversión importante y una tradición, pero muchas de ellas se vayan de República Dominicana o no vengan. Porque hoy en día la República Dominicana recibe alrededor del 45% de la inversión extranjera que viene de Centroamérica y del Caribe. De hecho, los 5.000 millones de dólares que recibimos el año pasado fue lo que nos permitió equilibrar nuestra balanza de pago y terminar con una balanza equilibrada, con un pequeño superávit. Entonces realmente lo que sí debe reclamar la población es una mejor calidad del gasto, y me gusta insistir mucho en esto. Porque, por ejemplo, este gobierno que vendió la idea de que la nómina pública era alta, de que la botella, ha incrementado la nómina pública en 135.000 empleos adicionales. Y eso tiene un costo importante para el gobierno y para el pueblo dominicano, pero que no se refleja esto necesariamente en mejores servicios, mejores programas sociales, mejores niveles de educación, obras de infraestructura. Uno de los aspectos que más se ha sacrificado aquí es la inversión en obras de infraestructura. Aquí las obras duran años en construcción. Te lo digo yo, que vengo de una provincia que tiene varios proyectos relativamente paralizados. El caso de la carretera Barahona-Enriquillo, que aunque el presidente la anunció como una obra, como si estuviese terminada, es una obra que está en construcción, tiene 14 años en construcción y que ahora está en el peor de los momentos, porque hay un tramo, que es el tramo que se le llama el derrumbado, que efectivamente se derrumbó. Hubo un trasvase de la loma, y eso es en tierra ahí que uno pasa. Eso no lo han rehabilitado, lo han dejado así porque tiene que hacerse una inversión importante. La presa de Monte Grande se inauguró el embalse, que se recibió en cerca de un 48% ya de ejecución, y hoy es el día, casi 2 años y algo de la inauguración del embalse, que todavía no se ha asignado a la compañía que va a construir los canales, ni la que va a construir los canales, es decir, de sacar el agua de la presa para llevar a la producción agrícola a cientos de miles de tareas que se tienen previstas, pues suministrar de agua y ingresar a la producción. No se ha hecho la generación hidroeléctrica, que representaría cerca del 50% de la demanda de energía de la zona. No se ha hecho la línea al acueducto Azuro, que es el que suple de agua potable a las provincias de Barahona, Independencia y Bauruco. Es decir, tenemos una presa que solamente tiene el objetivo hasta ahora de controlar las avenidas, las inundaciones que se producen en momentos de tormenta por las crecidas del río Yaque del Sur. Pero tú hacer una inversión de 600 millones de dólares solo para eso, cuando eso se concibió desde el inicio como una presa múltiple y para impactar. Oye, no va a haber tasa de retorno de ese proyecto hasta que no se construyan los canales, hasta que no se genere energía, porque eso es lo que genera productividad y actividad económica. Entonces vemos un gobierno que hasta cierto punto está estancado en lo que tiene que ver con la inversión de capital. Vamos a cumplir con unos breves compromisos ahí y ya Dale para allá. volvemos a la pausa. ¿Cómo eres primero? Vamos.
Continuamos aquí en la recta final de su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Y seguimos aquí, señores, hablando con el señor José del Castillo Sabiñón de la Fuerza del Pueblo, de cómo anda el país, y ahora con Abigail Soto y Ramón García Taveras en materia política. Bueno, ya vimos la parte del hombre, del profesional vinculado a las finanzas, ministro de Economía, de Industria y Comercio, senador de la República, pero queremos ahora ir a esa parte, a la parte electiva. ¿Cómo se siente usted en la Fuerza del Pueblo? Que recientemente muy bien, muy bien. Primero porque hay muchos amigos que... Está con los primos ahí. Claro, porque la Fuerza del Pueblo surge de un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana, como todos saben. Militamos juntos durante mucho tiempo. Y los problemas y los conflictos que dieron origen a esa decisión, digamos, son temas, yo he dicho, que afectan a algunos perfiles, a algunos personajes de la ecuación, pero que en la mayoría de la militancia de ambos partidos no están presentes. Por eso hay esos canales vinculantes y es tan natural para una persona como el caso mío, pues asumir ahora una posición en la Fuerza del Pueblo. Es un partido fundado bajo los mismos principios que yo he militado y que los objetivos que he perseguido durante 2 décadas que tuve en el Partido de la Liberación Dominicana, que son los que esgrimió el profesor Juan Bosch. Y vuelvo y reitero, las relaciones primarias y personales y políticas y de trabajo, incluso en el gobierno, que vivimos con muchos de los que hoy puedo llamar compañeros, pues nos hace fácil llegar a esta posición. Además, con Leonel hay una relación que viene incluso heredada a mi padre. Leonel además fue la primera persona que me designó mediante decreto, que me designó viceministro de Industria y Comercio con Manuel García Arévalo, sí, tu amigo. Con Manolito, amigo, hermano mío. Y bueno, ahí yo pude compartir mucho con el presidente Fernández y de verdad que tener un vínculo, digamos, y una identidad con él, aparte de la relación que viene heredada de mi padre. Luego a Omar lo conocí en el proceso electoral. Yo lo conocía, pero incluso le hice una anécdota en la actividad del 1 de febrero, que me visitó cuando yo era presidente de Indotel, pero digamos que se convirtió en un vínculo primario en el proceso electoral porque mi esposa fue candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, le tocó compartir con el senador del distrito, y yo creo que todo esto permitió que nosotros fuésemos recibidos de la mejor manera en la Fuerza del Pueblo. No solo yo y mi esposa, sino nuestro equipo político. Con nosotros entraron cerca de 23 presidentes intermedios, o 23 para ser exacto, con sus correspondientes estructuras de base, y 9 miembros del Comité Central, el único regidor que obtuvo el Partido de la Liberación Dominicana en el municipio cabecera de Barahona, otro regidor de Canoa, otro de Bauruco, es decir, una estructura de gente que dirige gente, como a mí me gusta decir, es decir, de líderes en sus comunidades y en sus espacios de ejercicio político, por lo cual también yo creo que fue bien valorada nuestro ingreso en Barahona, a la Fuerza del Pueblo. En esa zona se ve muy bien, usted se ve bien, no hay, porque yo tengo información y lo sé. Ahora, a nivel nacional se está oyendo a la Fuerza del Pueblo para condiciones de llegar nuevamente a la presidencia. Yo creo que sí, que evidentemente esto es un escenario que está en un proceso de polarización entre el candidato que elija el PRM o la candidata y del lado de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que incluso es lo que marcan las encuestas, pero yo te voy más lejos. Si tú buscas otro liderazgo en la oposición que tenga el mismo perfil o que esté, digamos, que siendo valorado por la población como que pudiese competir en un escenario electoral, también está en la Fuerza del Pueblo, que es el senador del distrito. El senador del distrito. Omar Fernández. No hay duda. Entonces, eso para mí, algunos que tienen ciertos recelos, pues lo ven como o lo han querido, digamos que colocar como un problema, pero todo lo contrario. Yo creo que eso es una de las ventajas más importantes que tiene la Fuerza del Pueblo en este momento. Además logra, lo otro es maldad, lo que quieren hacer. Claro, logra combinar
segmentos electorales que se identifican con uno u con otro liderazgo. Yo creo que es el momento de Leonel por lo siguiente, por lo que hemos venido explicando a todo lo largo de este programa. Hay una situación difícil desde el punto de vista de la política pública en materia económica, que se ha evidenciado en el bajo nivel de crecimiento que tuvo la economía dominicana el año pasado, algo atípico, porque nuestra economía está acostumbrada a crecer alrededor de un 5%, entre un 4, 4.5%. Y la gente está mirando que necesita un liderazgo de experiencia, de capacidad probada, y que además, si fuéramos a un examen, donde Leonel ha obtenido mejores notas ha sido en el manejo de la economía, en la gestión de la cosa pública. Y por eso la gente está viendo hacia el liderazgo de Leonel. Pero hay un segmento de jóvenes y de gente que se identifica con lo nuevo, con lo fresco, con el perfil novedoso, y eso está, digamos que, atrayendo a la gente hacia la figura de Omar. Entonces yo creo que la fuerza del pueblo está en el mejor momento, en el mejor momento, claro, en el mejor momento para enfrentar al candidato del PRM en el escenario electoral. Hay algo interesante cuando tú sumas el porcentaje que está como partido, que está registrando la oposición, porque el PLD ha tenido una ligera recuperación, eso hay que decirlo, en el escenario electoral. Ambos partidos superan al PRM en casi todos los escenarios electorales. Y a nivel de figura, que eso se hincha, como dicen. Y vuelvo y reitero, los dos que acaparan el escenario electoral en la oposición están también en la fuerza del pueblo. Distinguido José del Castillo Sabiñón, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un verdadero placer. Hemos llegado ya lamentablemente a la parte final de nuestro programa. Entonces, vamos a decir a los candidatos que ya salieron y a los que no han salido a trabajar que salgan, porque el 28 viene ahí, sea como sea, y es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión. Nos vemos.